Hola a todas, me llamo Patricia de Arce, soy la delegada de la agencia EFE en Estados Unidos y su responsable en la oficina de aquí de Washington. Este es un debate que vamos a hacer dedicado a la inclusión y a la comunicación para la inclusión. Las participantes somos más o menos expertas o profesionales en el mundo de la comunicación y yo voy a ir dándole paso a mis compañeras. Primero las voy a presentar a las tres. Las participantes son Betilde Muñoz. Betilde es directora del Departamento de Inclusión Social en la Organización de los Estados Americanos. María Eugenia Ferrer Angel, que es responsable de Desarrollo y de Estrategia Global de Negocio del Grupo Ferrer Angel de Comunicación. Y Carolina Angarita Barrientos, disculpa, es mentora, es experta en transformación digital y humana y es una mujer con muchos años de experiencia detrás en el mundo empresarial. Entonces, bueno, voy a empezar hablando con Betilde porque me parece que es mejor empezar por el principio y por lo básico. Así que, Betilde, ¿qué es para ti la inclusión? Bueno, Patricia, muchas gracias por esa introducción y por supuesto un placer haber sido invitada por Foro Med, en particular por Yanire Braña, y también un placer estar con estas colegas en este panel. Sobre el tema de la inclusión y esta idea de cómo asegurar una comunicación para la inclusión, creo que, como dices, hay que empezar por el principio y quizás tener un entendimiento común de lo que es la inclusión. Y desde la Organización de los Estados Americanos, la OEA, donde trabaja, entendemos la inclusión como un proceso, ¿no? Es un proceso para ir mejorando los términos en los que las personas y los grupos participan en la sociedad. Significa mejorar acceso a oportunidades, significa en esencia también el respetar y celebrar la dignidad y la diversidad humana, ¿verdad? Y en este proceso contamos con muchas herramientas para lograr esa inclusión. Y es en este marco que la comunicación de verdad cumple un rol fundamental porque es una manera como nos conectamos entre las personas y como dicen, el lenguaje importa, ¿verdad? Y puede o perpetuar relaciones de poder o transformar las relaciones de poder que queremos cambiar. Entonces, si me dijeras cómo podemos utilizar la comunicación en esta meta de la inclusión social, pero que también se traduce en acceso a derechos por las personas, definitivamente tenemos que cuidar el lenguaje, porque como he dicho, puede perpetuar o transformar relaciones de poder, puede generar o eliminar sentimientos de exclusión, puede democratizar o incluso hacer accesibles los mensajes que queremos llegar y por tanto es esencial poder tener eso en el radar a la hora de comunicarnos. Creo que también es esencial que tengamos a las personas en el centro de la discusión, ¿verdad? En el centro de las políticas públicas, en el centro de los proyectos, en el centro de las propuestas que abanderamos y eso pasa por tener un enfoque de derechos humanos que no es más que mirar a los instrumentos normativos de derechos humanos que tenemos en la región para articular esas respuestas. Creo también que es muy clave el trabajar hacia el armado de equipos diversos, ¿verdad? Que sean de algún modo ejemplo de inclusión, que sean ejemplo de la diversidad humana que queremos dignificar y celebrar. Y eso implica rodear los equipos, las propuestas con equipos, con personas que reflejen esa diversidad y que incluye también incluso normalizar la presencia de mujeres en los liderazgos y transversalizar la visión de las mujeres y de toda la diversidad humana, todos los grupos que han estado históricamente excluidos a la hora de armar estos equipos y a la hora de confeccionar esos mensajes relativos a las propuestas que estamos abanderando. Y creo también muy importante sobre todo en el espacio de las políticas públicas, el utilizar la herramienta de la co-creación, ¿verdad? Generar legitimidad en tus mensajes y en tus propuestas para la inclusión, promoviendo procesos donde las personas a las que quieres llegar también son parte de la construcción, como digo, confección de estos mensajes. Y creo también que es súper esencial nosotras mismas, nosotros mismos,
ser ejemplos de liderazgo para la inclusión. Eso pasa por ser accesibles, por transformar nuestros liderazgos en lo que la ciudadanía está esperando el día de hoy. No es gente allá en un altar que nadie puede tocar, que nadie puede acceder, sino más bien ser accesibles y ser cercanos y utilizar la herramienta de la comunicación para lograr esa meta de inclusión. Disculpad, decía que aprovechando esta última parte que Betilde hablaba de liderazgo, vamos a hablar con una persona que sabe mucho de liderazgo, que es María Eugenia Ferré, y porque, bueno, ella es directiva de un importante grupo de comunicación y entonces a mí me gustaría saber, pues mira, por una parte aprovecho este tema del liderazgo, de en qué medida tu liderazgo puede ayudar a la inclusión, pero también quería tener tu punto de vista sobre el cómo desde un grupo como el tuyo se busca o se plantean proyectos o la propia comunicación que dais va dirigida hacia la inclusión, María Eugenia. Perfecto, gracias Patricia. Un placer estar con todas ustedes en la mañana de hoy. A Yanire y al Foro Med, muchas gracias por la invitación también. Es muy interesante, ¿verdad?, el rol de las comunicaciones en el tema de la inclusión. Y es vital y lo tomamos todos nosotros con mucha responsabilidad. Parte de lo que buscamos es ampliar la definición de lo que es inclusión a través de los artículos que publicamos, de los temas que tratamos, para reconocer, ¿verdad?, la diversidad en todos los sentidos y la importancia de que esa diversidad esté integrada en los comentarios y en los artículos y en los enfoques editoriales que estamos dando. No es solamente reconocer esa diversidad, pero sino que sean partícipes del proceso, pero yo creo que era un poco lo que se comentaba anteriormente. Por otro lado, para nosotros es sumamente importante educar, ¿no? Y ser consistentes en promover esa educación acerca de la importancia de una representación equitativa en todas las áreas, ¿verdad? Tanto en la área de política, en el área de los negocios, en el área de la ciencia, tecnología. Y además también hay que tener una visión de compartir cuáles han sido los logros de estos grupos diversos, ¿verdad?, que estamos tratando de traer al centro para que las personas puedan entender cómo a través de la inclusión de grupos distintos generamos valor para todo el mundo y generamos oportunidades para todos. Finalmente, creo que ahí nos toca el liderazgo de nosotras mismas, ¿no?, en este proceso de promover esa inclusión y de promover esa diversidad. Y tenemos que ser nosotros los mejores promotores de las oportunidades y del desarrollo integral para que las personas puedan entrar en estos procesos. En el caso de los medios de comunicación particularmente, ¿verdad?, y en el taller de trabajo donde me desarrollo yo, si vemos a través de, ¿verdad?, de las estadísticas, el 18% de la población americana es de descendencia hispana, pues deberíamos estar viendo muchísima mayor representación hispana a través de los medios de comunicación y a través de las representaciones que llevamos a cabo. Así que siempre es importante buscar eso, ¿verdad? Hay que ser intencionales en ese proceso de inclusión y del desarrollo de nuestras personas. Creo que lo otro también que ha sido, ¿verdad?, muy importante es reconocer en el proceso de nuestra cobertura que toquemos los temas importantes para los mercados hispanos, los retos que ellos enfrentan y que hablemos y reconozcamos y traigamos, ¿verdad?, visiblemente y en el lenguaje que usamos los grupos que estamos tratando de representar. Es importante destacar estas figuras en el mundo, en el sector donde se han desarrollado, los logros que han tenido. Y finalmente creo que es importante, ¿no?, que estas coberturas se hagan con una intención, con una misión de lograr un cambio y no solo el check the box, ¿verdad? Cubrimos al mercado hispano o cubrimos este grupo de una manera distinta a otra, sino realmente que haya un propósito para lo que estamos haciendo. Esas son algunas de las cosas con las que desde el punto de vista de un medio de comunicación estamos trabajando para llevar esa inclusión de todos los distintos grupos. Muchas gracias, María Eugenia. Y sigo con Carolina Angarita Barrientos,
A mí me parece muy interesante tu punto de vista porque tú has vivido muchos años, has trabajado en el mundo empresarial, pero ahora tienes proyectos personales que pasan por ayudar a las personas, a las empresas a transformarse. Hablas mucho del alma, hablas mucho de la magia, ¿no? Como dices en tu libro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en ese ámbito en el que tú estás trabajando ahora, ¿cómo ayudas a la inclusión social? Porque al fin y al cabo tu proyecto también ayuda a otras personas que puede ayudarles a integrarse de alguna manera, ¿no? En sociedad. Cuéntanos, Carolina. Sí, mira, yo estuve 27 años en el mundo corporativo, me lo conozco muy bien. Fui cabeza de empresas como Google, fui cabeza de Discovery, la red de los 14 canales de televisión maravillosas. Entonces, lo que yo he visto es que el mundo corporativo, las empresas, son un vehículo maravilloso de transformación social. Si la empresa se transforma hacia adentro, logra tocar seres humanos individuales que van a salir de la empresa y van a transformar también sus familias, y esto puede desencadenar o desencadena de hecho en muchos casos una bola de nieve positiva de impacto social. Entonces, con esa experiencia que tengo en el mundo empresarial y ahora desde afuera, después de 27 años que tomé la decisión de renunciar, es cómo utilizo estos conocimientos para ayudar a que las empresas se transformen hacia adentro y logren esa transformación social. Entonces, para ir al punto de este panel, de la comunicación para la inclusión, hay dos caminos en paralelo que yo veo que son absolutamente necesarios y complementarios en el mundo empresarial. El camino uno es el camino racional. En el mundo corporativo estamos acostumbrados a las metas, a cumplir los presupuestos, a cerrar el trimestre. Entonces hay que entrar en el camino racional hablando de números. Hay montones de beneficios tangibles, estudiados una y mil veces, de la inclusión en temas de mujeres, por ejemplo, en posiciones de liderazgo, mayor rentabilidad por cada mujer en puesto de junta directiva. Esto es estudio del Fondo Monetario Internacional, incremento de ventas, independencia entre la junta directiva y la administración, temas de honestidad, mayor probabilidad de comprensión del cliente, etcétera. Hay una serie de argumentos y de estudios racionales de por qué la inclusión es un buen negocio, de por qué la inclusión se refleja en las cifras, de por qué la inclusión mueve la aguja del PIG, del P&L, de los resultados finales. Entonces, ese es un camino que hay que tomar sí o sí, porque es el camino que entra por la mente racional, que es la mente con la que vivimos en el mundo corporativo. Pero en paralelo, y esto es muy importante, es el camino que yo llamo que ataca la mente emocional. ¿Y cuál es el camino que ataca la mente emocional? Cuando ya no estamos hablando de cifras, sino como lo decían ustedes dos, tanto Bettina como Marigenia, ahora estamos hablando de seres humanos. Y los seres humanos que rodean a quienes están en las posiciones de liderazgo. Y los seres humanos que rodean a los líderes de las diferentes empresas en sus diferentes niveles. ¿Y quiénes son esos seres humanos? En el caso estamos hablando de inclusión femenina, entonces estamos hablando de la mamá, estamos hablando de la hija, estamos hablando de la hermana, estamos hablando de la propia colaboradora, la persona del equipo. Cuando uno empieza a poner con rostro femenino y a contar historias reales de qué pasó en este equipo de trabajo cuando empezamos a trabajar con inclusión, cuando rompimos la homogeneidad que hay todos los días en las empresas, que la gente del equipo se parece, son de la misma zona, de la misma universidad, de la misma o del mismo rango de edad, y empezamos a romper y empezamos a traer gente de diferentes países o diferentes zonas, o empezamos a tener equidad de género en esos grupos, o empezamos a hacer una interdisciplinaridad total, esos grupos naturalmente tienden a tener resultados mejores. A mayor nivel y a mayor número de perspectivas, mejor es el debate, se enriquece el debate, se sacan mejores decisiones y fluye mejor en la ejecución, y por tanto los resultados son mejores. Entonces yo creo que hay que jugar en paralelo en las empresas con estos dos caminos. Mire, aquí está la data, aquí están las estadísticas, esto está pasando en su país y en el mundo entero, y ojo, piense en su compañera, es un ser humano de carne y hueso, piense en su hija y en el futuro de su hija, piense en su mamá y lo que su mamá le hubiera gustado hacer, piense en su hermana y en las oportunidades que se merece tener ahora. Ponerle rostro humano y entender desde el punto de vista emocional también por qué la inclusión es un buen negocio. Y no solamente es un buen negocio para la persona incluida ahora, es un buen negocio para el equipo, es un buen negocio para la empresa y es un buen negocio para la sociedad, porque como decía al principio,
cuando transformamos adentro una empresa y tocamos las almas y la vida de los seres humanos, salen diferentes a su casa, ya no salen con rabia a desquitarse lo que le pasó en la empresa con el jefe o la jefa, sino salen diferente a su casa y empiezas a generarse ese modelo divino de bola de nieve positiva y de transformación social. Me gusta mucho la idea de que es un buen negocio, porque parece que es algo que siempre tenemos en la cabeza todos, ¿verdad? De que esto vaya bien. Así que me voy a la mujer de negocios, me vuelvo a María Eugenia. ¿Cómo entiendes tú esa parte positiva de negocios, o si la vives tú en vuestra empresa? El apostar por la inclusión, ¿lo notáis? Sí, se nota claramente, estoy de acuerdo con Carolina y sobre todo cuando le pones rostros a cada una de las personas, ¿no? Y a cada uno de los roles que tiene la persona. Se nos olvida que no solo son parte de nuestra organización, pero son parte de una comunidad, son parte de una familia y por ende puedes maximizar ese impacto. Hoy en día en la empresa de nosotros tenemos 47% de las personas son mujeres, 53 son hombres todavía, pero ya ha habido casi una paridad, ¿verdad? En términos de género. Y sí hemos visto definitivamente una mejoría y un cambio en la organización. Tenemos en las posiciones de liderato grande, alto de la empresa nuestra, 50% de las posiciones más altas de la empresa son mujeres. Inclusive en nuestro grupo de junta de directores lo es así, hay una equidad de género. Ahora seguimos trabajando con que haya mayor inclusión, no solo de género, sino de raza, de visión, y sobre todo es un buen negocio cuando tú traes al centro una diversidad de visión, sobre todo, que te ayuda a construir un mejor negocio y por ende atender mejor a tu cliente y a tu audiencia y dar una mejor calidad de vida a tus empleados, y en el caso de nosotros aquí en Puerto Rico, impactar positivamente a Puerto Rico. Y darle voz a los que no tienen y hacer una diferencia en nuestra sociedad. Sí. Otra vez el micro, perdonad. Apuntabas además, María Eugenia, bueno, habéis apuntado todas, hemos hablado todas de la diversidad. Es que además todas las que estamos aquí estamos viviendo y venimos de sociedades diversas. Entonces, nuestros ámbitos, tanto nuestro negocio como yo, que también estoy en un medio de comunicación, ¿no? Como María Eugenia, nuestra obligación es reflejar esa diversidad, ¿no? Entonces, antes, María Eugenia, también habías hablado de la importancia de educar, y yo le quería preguntar a Betilde, bueno, tú que trabajas con muchos países, ¿qué compromiso ves en esos países, en las políticas públicas de esos países hacia la formación sobre la inclusión, ¿no? Porque estamos hablando incluso de esa comunicación sobre la inclusión, porque es verdad que no solo se aprende con los hechos, sino, como decías tú, con el lenguaje, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué esfuerzo están haciendo los países en ese sentido, porque es muy importante. Mire, yo, como indicas, trabajo directamente con muchos gobiernos de la región. Somos un organismo multilateral intergubernamental, y si tuviera que quizás dar una evaluación o una mirada a estos esfuerzos, diría que son mixtos, ¿no? Porque hay muchos países que, o digamos, todos los países de la región tienen un compromiso al haber suscrito la Carta de la OEA, al haber aprobado instrumentos normativos de derechos humanos en esta materia. Es decir, que en lo que son los documentos sabemos que hay un compromiso fuerte de trabajar por la inclusión, por la tolerancia, por la no discriminación, por la igualdad. Pero siempre en América Latina tenemos el reto de cómo traducir eso que está escrito en el papel, lo que está reflejado en las convenciones, lo que está en la legislación nacional, en la realidad cotidiana de las personas, ¿verdad? El vivir la inclusión realmente. Y aquí, bueno, se empieza a complejizar el escenario, porque aun cuando hay voluntad, o por lo menos de mi experiencia, hay muy buena voluntad de la mayoría de los países de la región en trabajar por la inclusión, en trabajar por resaltar las contribuciones de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, de la diversidad étnica, cultural, de edades, de visiones que hay en nuestras sociedades. Siempre hay un reto importante porque, por ejemplo, no se cuenta con el financiamiento necesario para implementar estas políticas, o porque quizás hay un compromiso a nivel muy macro, pero eso no necesariamente permea todos los niveles de gobierno hasta el más
cercano a la ciudadanía, que es donde, por ejemplo, reciben o digamos donde pueden acceder a sus derechos directamente, ¿no? A nivel local, quiero decir. Entonces, bueno, como te digo, es mixto, hay un compromiso escrito, hay una voluntad de querer transformar esta realidad, pero siempre se complejiza la realidad porque los países enfrentan problemas importantes en materia de acceso a fondos para implementar políticas públicas y obviamente cada vez más, o están siendo retados, y sobre todo en el contexto post-COVID-19, a repensar las políticas públicas en materia de inclusión y en materia de llevar derechos a la ciudadanía. Y esto, por supuesto, es un proceso de aprendizaje que requiere, por ejemplo, la cooperación entre países, que requiere el tener la humildad de aprender de otros países que han implementado política pública que ha funcionado, ¿verdad? Y es un proceso que continúa, ¿no? Y en donde al menos desde la Organización de los Estados Americanos, la OEA, donde trabajo, estamos siempre tratando de apoyar a los estados, ¿verdad? Entonces, digamos, es un balance mixto en este sentido. Vuelvo otra vez a Carolina, porque además nos comentabas, tú intervienes o estás trabajando en un movimiento, en un evento que se llama Sororidad. Entiendo que ahí la inclusión es el centro de todo, ¿no? El ayudar a las mujeres. Cuéntanos un poco qué proyectos o qué iniciativas tenéis en un movimiento como este, ¿no? ¿En qué medida ayudáis a la inclusión de las mujeres? Mira, el movimiento Sororidad, hicimos un evento en días pasados del 8 al 12 de noviembre, de lunes a viernes. Es un evento que se hizo gratuito donde 33 mujeres líderes, y estamos hablando de mujeres líderes en el mundo empresarial, mujeres líderes en el mundo público, abrieron su corazón y absolutamente de manera generosa nos contaron los puntos de quiebre en la vida, los mayores dolores, los mayores aprendizajes, los mayores retos, las mayores lecciones y cómo salieron de ahí para llegar a este éxito. Y el mensaje de fondo es, no importa las circunstancias. O sea, y nos contaron historias. Una, por ejemplo, entró a su casa y la apuñalaron, recibió 8 puñaladas, se salvó de milagro. Otra, se le murió el marido en los brazos. Otra, se le cayó el hijo del balcón. O sea, no importa las circunstancias, por difíciles que parezcan, lo importante es qué hacemos con eso que pasa y cómo reaccionamos y cómo salimos adelante. Y estuvimos muchos años las mujeres acostumbradas a hacerlo solas, ¿no? Yo soy la Mujer Maravilla, yo todo lo puedo, yo lo hago sola. Y ahora de repente estamos con estas redes maravillosas de mujeres, como Sororidad es una. Yo estoy en Women in Connection, que somos 105 presidentas y vicepresidentas de empresa en Colombia, unidas, mujeres TIC, que estamos impulsando la inclusión de más mujeres en tecnología, y seguramente ustedes pertenezcan a muchas más. Lo que estamos es uniéndonos en redes de apoyo, que es una delicia, porque no tenemos que luchar contra el mundo solas, no tenemos que sacar adelante todo, y el resultado, y la meta, y la política pública, y la cantidad de cosas en las que estemos cada uno. Es una red de apoyo desde el punto de vista de trabajo. Oiga, necesito a alguien, necesito la mejor asistente para eso, estoy buscando un vicepresidente ejecutivo, pero también desde el punto de vista emocional. No me siento sola, tengo alguien con quien contar, y si quiero llorar, lloro, y mire esto que me pasó, y usted qué hubiera hecho. Y entonces nos apoyamos entre todas y se crea una verdadera sororidad. La palabra sororidad viene de sorella en italiano, que es hermana, una verdadera hermandad entre mujeres. Rompimos ese mito absurdo que es que las mujeres no pueden trabajar juntas, que es que eso es demasiada energía femenina, entonces que las mujeres son las que más se atacan, y demostramos que sí podemos y que es una delicia. Y no podemos solo para nosotras, y ahí es lo más importante, podemos para abrirle puertas a las que vienen detrás, podemos para decirles, trabajemos juntas de la mano. Pero tampoco solo las mujeres, trabajamos de la mano con los hombres, nosotros los llamamos los hombres aliados, y es este nuevo sentido del feminismo delicioso, que los hombres solos no hacen nada, las mujeres solas tampoco. Venga, trabajamos de la mano, las mujeres trabajamos juntas, delicioso, nos apoyamos, importantísimo, pero venga, qué rico sumamos a los hombres y entre todos hacemos un equipo diverso, inclusivo, donde haya equidad y donde podamos crecer por el bien de todos. Entonces, eso es Sororidad Colombia 2021. Estamos poniendo estas entrevistas de las 33 mujeres líderes maravillosas, las vamos a poner en la plataforma de Hotmart, hotmart.com, por un costo muy chiquito para hacer una donación a la fundación de Juanfe, que una de las speakers que se le murió el chiquito creó esta fundación para salvar madres adolescentes. Entonces, en esas estamos, y esa es la verdadera sororidad, y es la mejor época de la vida para nosotras las mujeres estar viviendo, porque es pues una época deliciosa, donde se reconocen todos estos valores femeninos.
Me ha gustado mucho el momento en el que has dicho que unidas estamos mucho mejor y esos falsos mitos que siempre hay sobre las mujeres, que son tan absurdos, porque mira qué bien estamos aquí las 4 unidas y la de cosas que se pueden hacer, ¿no? Precisamente, pues me gustaría un poco, María Eugenia, que tú llevas trabajando en el mundo de la empresa toda tu vida y me puedo imaginar que tienes todo tipo de grupos de trabajo, pero las mujeres sois muy importantes en tu grupo empresarial. O sea, Sí. ahí ha habido inclusión desde el minuto 1. Bueno, lo ha habido, fuimos muy privilegiados, ¿no? Esto es una empresa familiar, somos hermanos, ¿verdad? Somos 5 hermanos, 3 mujeres y 2 varones. Pero mi padre y mi madre fueron muy inclusivos. Mi padre, sobre todo, muy visionario, latinoamericano, y yo asumí la presidencia del diario del Nuevo Día cuando tenía solamente 30 años. Así que muy joven y mujer. Así que fue un reto muy grande. Así que lo que decía Carolina de sentirme sola, sin nadie a quien recurrir, fue muy palpable al principio de mi carrera. Aún cuando tuve el apoyo de mi padre, pero me tenía que lograr por mí misma, ¿no? Y un poco sí aprendí y he querido cambiar eso, ¿verdad? Para las generaciones que han entrado después de mí, de que tengan una mano, de quién se puede agarrar, de quién podamos ayudar, de a quién podamos echar adelante. Y al final del día es ser la mejor versión de uno mismo. No importa si eres hombre, si eres mujer, sino cómo logramos ser nuestra propia, the best version of ourselves, para realmente entonces aportar. Pero ha sido un proceso muy interesante, me encantó ir a Carolina, estoy deseosa de ver las otras entrevistas porque siempre hay mucho que aprender. Muchas gracias. Y quería también preguntarle a Betilde, porque hemos estado hablando, bueno, en el ámbito empresarial, en el público, me decías, Betilde, antes, retomo otra vez el tema de los gobiernos y demás, porque, bueno, siempre existe el debate también, al final hemos acabado hablando de mujeres porque es lo que somos, mujeres, y nos gusta defender también nuestra posición en el mundo. Y es verdad que hay un debate, por lo menos en mi país, en España, lo ha habido siempre, me imagino que aquí también, sobre el tema de las cuotas, ¿no? De si las mujeres, si tiene que ser obligados, si tiene que dejar de serlo. Yo no sé si vosotros tenéis este tipo de debates en la OEA, si creéis que esto es bueno para la inclusión, si es peor, si es contraproducente, o por ejemplo, ¿qué crees? Decías que sobre el papel en algunos sitios hay cosas, pero yo querría saber si de verdad hay legislación que ayude a la inclusión, porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Es importante que las políticas públicas se plasmen en compromisos, ¿no? Entonces, ambas cosas, si me pudieras decir. Sí, mira, y bueno, uno además del trabajo que hago en inclusión social, llevo muchos años investigando precisamente sobre el tema de las cuotas y la paridad en América Latina, mayormente desde el enfoque de representación política, ¿no? De mujeres en espacios de poder, pero eso me ha llevado también a seguir investigando y entendiendo estos mecanismos que se les llama de acción afirmativa como una herramienta para generar inclusión, no solo de mujeres, que es en lo que más práctica tenemos en América Latina, sino también inclusión de personas afrodescendientes, inclusión de personas, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en México, hay cuotas para personas afrodescendientes e indígenas. En Argentina hay una cuota recientemente aprobada durante la pandemia para la inclusión de personas trans en la administración pública. En el caso de Uruguay, que tiene 9% de población afrodescendiente, también hay una cuota aprobada para personas afro en la administración pública. Entonces, sí se han venido aprobando legislaciones en materia de acciones afirmativas para representación de grupos históricamente excluidos, pero siendo el tema de mujeres, de representación de mujeres en donde más práctica tenemos. ¿Cuál es la visión de un organismo intergubernamental como la OEA y que, digamos, también es casa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que marca pauta y estándares en esta materia? Y nuestra posición sobre las cuotas es que es un mecanismo válido, es un mecanismo alineado con los principios y estándares de derechos humanos a nivel regional y a nivel mundial realmente, porque eso también tiene correlatos en el sistema global, para incrementar la representación y para lograr la inclusión que anhelamos. Digamos, pasa por la adopción de legislaciones que
en la oferta electoral permitan que más mujeres estén incluidas en las candidaturas de las cuales puede elegir el electorado, y pasa por esta representación en la administración pública, pasa por estos llamados que se han venido haciendo y que cada vez vamos logrando poco a poco de tener gabinetes paritarios, ¿verdad? Entonces, sí abogamos por las cuotas, entendemos que hay resistencias, por supuesto. Muchos dicen, bueno, ¿por qué las mujeres no logran la representación por sus propios méritos, no? Pero sabemos que las mujeres tienen los méritos, sabemos que las mujeres estamos empoderadas, sabemos que hay interés en la cosa pública, en la cosa empresarial, en la cosa, digamos, que va más allá de lo individual y personal. Sin embargo, hay desigualdades estructurales que es muy difícil cambiar ya, y por eso las cuotas sirven para lograr la representación ya, mientras se sigue trabajando en el cambio de valores, en el cambio, en el combate a estereotipos que siguen relegando a las mujeres a los espacios donde, o digamos, quitándole la oportunidad de estar en espacios donde pueden incidir y liderar. En este caso es porque si la oportunidad existiera no haría falta hacer las cuotas, ¿no? Entonces, bueno, es totalmente comprensible. Exacto. En ese sentido. Pues yo creo que, si os parece bien, a mí me gustaría que cada una de vosotras me diera una última reflexión sobre en qué medida pues tratará o trata en su día a día de que la inclusión esté presente, ¿no?, en su trabajo. Yo, por la parte que a mí me toca, os aseguro que intento que los teletipos, que es lo que hacemos nosotros, escribir teletipos, también hacemos vídeo, foto, pero a lo mejor lo que más directamente yo hago, que es escribir o coordinar lo que se escribe. Tratamos de ser muy sensibles con la inclusión, con la igualdad, y sobre todo, bueno, con los temas que en ese sentido ayudan a mejorar la sociedad, ¿no? Que no todo sea contar un debate político de turno, un dato económico de turno. Hay que pensar en el bien común, ¿no? Y en buscar siempre las cuestiones de interés social, pero de interés social de verdad, lo que nos quita el sueño a todos, ¿no? Esa es la parte que a mí me toca, y me gustaría, bueno, que contarais un poco cómo os comprometéis o cómo veis vosotros que podéis ayudar en ese sentido. Gracias. Bueno, perdona, María Eugenia, empiezo por ti. Gracias, Patricia. Un poco parecido a ti, ¿verdad? Estando en el mismo medio o en la misma área, cómo a través de las coberturas nuestras realmente impactamos y hacemos un mundo distinto y logramos ¿verdad?, esa inclusión, visibilizando lo que a veces no se ve. Hay que dar visibilidad de esas cosas para que las personas entiendan y las podamos traer. Y ya en un carácter más personal, cómo uno lidera todos los días con inclusión, oyendo, siendo humilde, dando espacio para la comunicación, dando espacio para la diversidad de opiniones. Y al final del día, como yo como líder me rodeo de personas que son mejores que yo y que me ayudan realmente a hacer mi trabajo y resaltar los valores de ellos por encima de los de uno. Yo creo que al final eso es lo que buscamos siempre. Carolina, cuéntame tú. Yo estoy por la misma línea, y es cada pequeña acción que hagamos. Hemos hablado aquí, Betilde mencionó desde el principio el tema del lenguaje. Entonces, si uno, en vez de decir María y Juan son talentosos, uno puede decir María y Juan tienen talento. Y entonces ya cambiaste el talentosos, que es masculino, porque nuestro idioma español, que es heredado de los españoles, venía con una carga de la cultura machista desde esa época. Si uno puede, en el mundo corporativo o en su casa, decir quienes estén interesados en ir, cambiarlo por quienes demuestren interés en asistir, o en vez de decir María y Juan hicieron el trabajo juntos, decir María y Juan hicieron el trabajo en equipo. Entonces, cada pequeña cosa, si uno tiene la conciencia de cambiar ese lenguaje y empezar a cambiar ese masculino y empezar a poner ese neutro, porque aquí no se trata, a mí no me gusta el todos, todos, y todo es ese que está de moda, a mí no me gusta, porque el lenguaje español sí tiene el neutro que nos permite cambiar, o lo mismo el dicho popular, o lo mismo las expresiones que usamos, ¿no? A veces necesitamos un candidato con cojones. ¿Y por qué? ¿Quién dijo eso? O en las negociaciones, fulano se bajó los pantalones. ¿Cómo así que se bajó los pantalones? ¿Qué es esa expresión tan antiinclusiva, tan horrorosa? O sea, ser conscientes del lenguaje que usamos
y transformarlo en el acto. Y cuando el otro haga el chiste, no, que es que parqueado de mujer, mire, parqueó el carro como mujer. ¿Y quién dijo? Hay mujeres que se parquean 1000 veces mejor que los hombres. Hay hombres que manejan muy bien y mujeres también. Entonces, cada chiste, cada dicho popular, cada expresión, pasarle el filtrico rápido del lenguaje neutro, y cada cambiacito así chiquito empieza a torcer un poquito la tuerquita. Y los chistes, ¿no? Y los chistes machistas, chistes antiinclusivos, contra las personas de color, contra los que son diferentes, contra los de no sé qué región. Todos esos chistes que nos dan risa son antiinclusivos. ¿Qué pasa si en el momento que se haga el chiste uno se ríe y con amor y con respeto y con una sonrisa le dice, oye, mira, ¿te das cuenta que este chiste está reafirmando un prejuicio? ¿Te das cuenta que esto puede afectar personas? Está muy bueno el chiste, me reí, pero ¿qué tal si no usamos este tipo de chistes en este entorno? Y así uno todos los días va contribuyendo a crear conciencia y a crear una nueva cultura, a crear un nuevo lenguaje y a ir cambiando para donde tenemos que cambiar. Hablabas de, pues mira, ya aprovecho para preguntarle a Betilde qué tipos de proyectos tenéis relativos al lenguaje, porque me parece muy interesante y además los ejemplos que ha puesto Carolina son buenísimos. O sea, ¿cómo se forma a la sociedad en este sentido? Porque nosotros además somos de una generación, más o menos todas, que venimos de ese lenguaje machista, ¿no? O de ese lenguaje menos inclusivo. O sea, nosotros estamos todavía aprendiendo muchas cosas, pero hay una generación, hay dos detrás de nosotros que probablemente deberían aprenderlo ya desde pequeños en el colegio, ¿no? Yo no sé si lo estamos haciendo bien en ese sentido, si se está educando en la inclusión en las generaciones más jóvenes, Betilde. Yo creo que tú hablas muy bien de estamos aprendiendo, pero para poder aprender esa manera inclusiva de hablar, de pensar, de diseñar proyectos, de preparar proyectos de comunicación, tenemos que desaprender muchas otras cosas, ¿no? Que vienen de algún modo internalizadas en procesos de socialización, nada inclusivos. Yo la verdad que adhiero a lo que María Eugenia y Carolina han dicho como ejemplos de cosas que tenemos que seguir haciendo para transformar esta realidad, y también añadiría quizás otros ejemplos de cosas como, y de la pauta que dio María Eugenia de la confección de equipos diversos, el asegurar que a la hora de gerenciar estos equipos y de gerenciar ideas, proyectos que se están haciendo, no perpetuamos también estereotipos y encasillamientos de los roles de mujeres y hombres, cosas tan concretas como que no sea siempre la mujer dentro del equipo la que toma las notas, sino ir turnando para que hombres también cumplan esa función. O cosas tan concretas como, por ejemplo, en una reunión darle voz a las personas que por procesos de socialización no tienen esa confianza en sí mismos o en sí mismas para pedir la palabra y dar una opinión y darle crédito cuando lo hacen, amplificar ese aporte que están haciendo. Esos son ejemplos concretos también que podemos utilizar para seguir fomentando la inclusión. Y desde el enfoque más de un organismo como la OEA, creo que, no sé si lo mencionabas tú, Patricia, creo que fuiste tú, este tema de humanizar los datos, ¿no? De humanizar el trabajo que estamos haciendo y ponerle cara y ponerle sentimiento y ponerle la historia, que lo hagan compelling, ¿no? Que lo hagan suficientemente convincente y motivante para seguir abogando por los derechos de estas personas y abonando al camino de la inclusión. Humanizar siempre es una buena idea porque lo sabe María Eugenia, que no hay mejor reportaje que el que está humanizado. Cuando son los datos fríos, no hay quien nos lea. Eso es así, o quien nos vea, ¿verdad que sí? Bueno, pues la verdad es que ha sido una conversación fantástica, hemos aprendido mucho y bueno, no tengo más que agradeceros y haber participado en este debate en el que yo he intentado no molestar mucho y participar lo menos posible como moderadora, que esa era mi labor. Así que muchísimas gracias a las tres y bueno, si queréis despediros, os dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, encantada, un placer. Un placer, fuerte abrazo.